Bueno, pues de nuevo buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por acudir, ¿no?, a lo que es el cierre de esta jornada y desde luego pues el momento grande, ¿no?, que es poder escuchar a Pilar Aymerich, ¿no?, que nos va a conversar conmigo, pero también con toda la audiencia, ¿no? Entonces os animamos a que participéis en torno a sus fotografías, ¿no? Una producción inmensa y fascinante. Hemos seleccionado 41 fotografías, pero realmente hay muchísimos más trabajos. Y es rápida, no os asustéis. Sí, de los que podríamos partir, porque tiene una producción fascinante que, bueno, desde hace tiempo y muy justamente pues se está poniendo en valor, ¿no?, con merecidísimos premios como el reciente Premio Nacional de Fotografía de 2021 o premios anteriores como la Cruz de Sant Jordi de 2005, ¿no? Voy a iniciar la conversación con algo que anteriormente tú ya me has contado y nosotras hemos hablado y que me parece súper sugerente, que es una frase que más o menos como que entrecomillaría, que tú me has dicho, que es que la cultura nos cambió. Y antes de darte la palabra quería hacer como un brevísimo contexto de, bueno, pues de dónde viene, ¿no?, ella, nacida en Barcelona en 1943, y donde tiene de alguna manera, como tú también has dicho, que deseducarte de todo el paradigma, ¿no?, franquista. Entonces sus primeros años de formación tienen que ver con el teatro, que esto es una cuestión que para mí es fundamental en el análisis de la práctica fotográfica de Pilar Aymerich. Ella va a estudiar en la Escola de Art Dramàtic Adrià Gual, en Barcelona, que es fundada en 1960 por Ricard Salvat y María Aurelia Capmany, que es una mujer importantísima también en la cultura y el feminismo, ¿no? Es una gran escritora y una de las primeras feministas. Comparando, para que tengáis una idea, sería la Simone de Beauvoir catalana. Exactamente. Y además es que en el momento se puso muchísimo en cuestión, ¿no? En esta escuela, ahora te voy a dar la palabra para que nos cuentes, ¿no? En la década de los 60 conoce a Montserrat Roig. La amistad con Montserrat Roig va a ser importantísima también en un tándem del que también quiero que nos hables, porque me parece fascinante, que es el de escritora a fotógrafo. Y me gustaría que abordaras también la práctica, o sea, cómo trabajabais. Y luego ya me encantaría que habláramos de las amistades entre mujeres, ¿no? O sea, porque me parece algo también esencial desde un punto de vista historiográfico. Muy rápidamente contaros que ella continúa con sus estudios en teatro, pero también de forma autodidacta empieza a interesarse por la fotografía en Londres, donde viaja, no sé en qué año... En el 65. Donde viaja a Londres, donde conoce a una sociedad como la francesa, que luego vienes a París, ¿no?, en plena efervescencia, mayo del 68, por irme, ¿no?, como al hito, ¿no?, en plena efervescencia. Además en Francia continúa con su línea fotográfica gracias a su tío, Xavier Tarragó, que le enseña, ¿no?, la técnica. Él estaba aquí en el exilio francés, pues había sido fotógrafo del comisariado de propaganda, y vuelve a Barcelona en el año 68 y empieza a trabajar con su amiga, con Montserrat Roig, ya como fotógrafa. Y es interesante también el giro del teatro a la fotografía, publicando en revistas claves del periodo que estamos trabajando, como Serrador, donde además ganáis un premio, las dos, Triunfo y Destino, ¿no?, con una importantísima presencia en la fotografía de calle, en el fotoreporterismo, que se diría hoy, pero algo que yo creo que para mí es muy representativo de su trabajo es una fotografía de calle publicada en prensa con una intersección muy importante
con cuestiones que tienen que ver, por un lado, con una visión artística y estética muy depurada y una ética de la fotografía muy concreta que no es para nada habitual en los discursos de los fotógrafos de su generación. Y con esto vuelvo a la primera pregunta, a esta frase tuya maravillosa. La cultura nos cambió, para que nos hables un poco de estos primeros años. Porque, a ver, pensad que en aquel momento, en puro franquismo, el hecho de ser mujer, de haber estudiado en un colegio de monjas, mi destino era, bien, casarme, tener hijos y hacer lo que todo el mundo hacía. Entonces, a veces yo siempre he funcionado por intuición y realmente vi que a mí aquel mundo no me interesaba en absoluto. Y entonces, por casualidad, leí un anuncio en un periódico de que se inauguraba una escuela de arte dramático. Y dije, pues me voy para allá. Y después resultó que la escuela, aparte de ser un sitio de antifranquismo y de teatro de vanguardia, enseñó, porque en la escuela no solamente se enseñaba teatro, sino que te enseñaban historia del arte. Estaba encima, estaba la Asociación de Artistas Plásticos, estaba Tapies, Guinovart, todos los pintores de la época. Entonces, era como un paraíso artificial, pero era un paraíso cultural. Y yo creo que todos los que estuvimos en esta escuela, que después han sido grandes directores de teatro, como, bueno, pues como Flotats, como los que están retratados aquí, Loles León es la primera que está allí, Mario Gas, toda esta gente influyó en el teatro español de la época y en el teatro catalán. Y creo que esto fue un conjunto de valores, de izquierdas, que nos cambió y que cambió a mucha gente y que nos preparó, yo supongo, para la transición española. Aquí hemos recogido, ¿no?, algunas fotografías. Bueno, esto es, sí, o sea, esto es el año 76, la temporada de la Asamblea de Actores y Directores. Por primera vez se hace una asamblea de gente de teatro que hará el Festival Griego por la Libertad de Expresión. Entonces ya, por ejemplo, la otra foto es una obra de teatro dirigida colectivamente por 3 grandes directores de la época de teatro, y es Rosas Rojas para mí, que es una obra de Sean O'Casey, que es del 1800, que es el primer dramaturgo que habla sobre la clase obrera. Entonces, y la otra, por ejemplo, esta está hecha en los túneles del metro y es la primera obra en que se plantea la cuestión homosexual en el teatro. Quiero decir que el teatro de aquel momento es un teatro completamente político y también de vanguardia, porque la otra foto esta es la cantante calva de Eugenie Ionesco. Quiero decir que con este especie de abanico de obras y de representaciones ya podéis entender un poco lo que era el nuevo teatro en el momento justo de la transición, que dio un cambio completamente distinto a lo que había sido el teatro en aquella época. Aquí tenemos a Montserrat Roig. Esta es una de las primeras fotos que le hice, estaba embarazada de su primer hijo, y es una foto que tiene que ver con cómo éramos en aquella época. Nos llamaban los progres, de progresista. Entonces la gente joven, pues todos teníamos el Guernica en la pared, la cerámica, el patchwork, y
las zapatillas ibicencas, o sea, era como un uniforme. Entonces todos los progres teníamos la casa igual y hacíamos lo mismo, porque veníamos del mismo rechazo a todo lo que habíamos vivido hasta el momento. ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue trabajar con ella? ¿Cómo Claro, lo hacías? sí. ¿Cómo era la práctica? Bueno, con Montserrat nos conocimos en el año 62, que las dos entramos en la Escuela de Arte Dramático de Riagual. Y claro, éramos amigas, hicimos los 3 cursos. Yo después hice un curso más de dirección teatral y fue cuando me marché a Londres. Montserrat se fue a acabar su carrera en la universidad y después me fui a Francia con mi tío que estaba exiliado, que había sido fotógrafo de la Guerra Civil, y estuve un año con él. Él ya estaba enfermo, entonces yo, bueno, llevaba el estudio, revelaba, hacía más o menos estas cosas, hasta que se me planteó qué hacía, si me quedaba o volvía. Y decidí volver. Y a la primera persona que llamé fue a Montserrat. Y entonces me dijo, estoy empezando a escribir. Y yo dije, pues yo estoy haciendo fotografía. Y entonces me dijo, mira, hay un premio en la revista Serrador para escritores jóvenes, ¿por qué no hacemos el reportaje entre las dos juntas? Y entonces hicimos el reportaje y lo ganamos. Y a partir de aquí, que además era un reportaje de la época, eran 3 autores catalanes que no podían, un cantautor, el Ovidi Montllor, que siempre le prohibían las canciones y no podía cantar, un dramaturgo como Josep María Benet i Jornet, que tenía cantidad de obras en un cajón porque no las podía poner en un teatro, y Josep Lluís Marfan, que era un poeta y que se vino a Londres a una cátedra de catalán en la universidad. O sea, era la imposibilidad de crear dentro de una dictadura. Y a partir de aquí fue cuando ya empezamos, nos encargaron toda una serie de entrevistas y reportajes sobre, pensar que en aquel momento, que era 60, después del 68, el 69, empezaron ya a volver exiliados de la guerra civil. Entonces hubo un momento muy interesante que duró durante toda la transición, que era que nos juntamos 3 generaciones. La generación del exilio que volvía, después la generación de la resistencia cultural interior española y después los jóvenes. Entonces estas 3 generaciones que estaban completamente separadas, a